Bienvenidos a esta segunda entrega en el cual vamos a generar lo que serían las clases. En el anterior video hemos explicado cómo funciona la interfaces, las clases padre y las clases hijos, y cómo podemos llamar a la clase padre dentro de la clase hijo y cómo podemos llamar los métodos que vamos a implementar dentro de la interface. Eso hemos trabajado en lo que sería en la clase anterior. En este caso voy a guardar esto y vamos a generar una nueva clase. Damos clic derecho y aquí en el anterior video hemos trabajado con PHP Fail. Ahora vamos a ir donde dice PHP Class. Lo que hace es generar ya con una clase el archivo PHP. Vamos a llamarlo que aquí sea una clase llamada notas. Vamos a poner una clase notas, las cuales vamos a sacar 4 notas y un promedio. Vamos a poner clase notas o simplemente en singular clase nota. Damos finalizar y vemos que lo que es la clase nota ya ha sido generada automáticamente. Vamos a declarar las variables. Sin más, vamos a poner n1 en alusión a la nota 1 y igualmente n2 y n3 y n4 sucesivamente para los 4 notas, y aquí vamos a poner la nota 4 y aquí podemos llamar mediante el constructor. Vamos a poner aquí function fnc y aquí ponemos doble guión bajo y ponemos construct, y aquí el constructor vemos que podemos enviar en el constructor parámetros de entrada, es decir que mediante el constructor enviamos datos hacia las variables. Ponemos acá n1, n2, n3 y por último la n4. Aquí es coma. De ese modo ya tenemos nuestro constructor con sus respectivas entradas de nota. En este caso la variable que está dentro del constructor no son las mismas que están aquí, ya que las variables que están dentro del constructor como parámetros son variables internas. Para visualizar o para no confundir podemos cambiar a no y no 1, no 2, no 3 y no 4, y lo que hacemos simplemente es asignarlo los valores que obtenemos mediante el constructor hacia la variable nota 1 o no 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente utilizando lo que es el dis y le asignamos el de n1 igual a n1, los valores que vamos a obtener mediante el parámetro n1. De ese modo hemos hecho que, o le hemos asignado los valores que vamos a recibir mediante el parámetro n1 hacia la variable o el atributo no 1. Igualmente vamos a hacer con los demás, simplemente copiamos y pegamos 3 veces para los demás. Entonces vamos a poner aquí 2, 3 y por último lo que sería la cuarta, y aquí vamos a también cambiar. Para la segunda nota sería del segundo argumento o parámetro de entrada, y para la tercera el 3 y por último la cuarta. Así es como le hemos asignado en las respectivas variables la información o los datos obtenidos mediante el parámetro. Pero vemos que la que es la nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4 son privadas. Entonces, como ya sabemos, tenemos que crear una clase llamada o una función llamada el nota 1, y aquí no vamos a enviar ningún parámetro, simplemente vamos a retornar return this
y aquí vamos a retornar los valores de la nota 1, igualmente la nota 2, nota 3 y nota 4. Entonces vamos a generar 4 veces, simplemente copiamos y pegamos, y aquí vamos a cambiar los nombres N2, N3 y por último N4. Igualmente cambiamos lo que son las variables, nota 2, nota 3 y nota 4. Así es como estamos trabajando con lo que sean las clases. Bien, una vez que hemos hecho eso, simplemente podemos crear otra función llamada que sea function promedio. Podemos poner aquí promedio, y lo que va a hacer promedio es retornar. Vamos a poner return y vamos a poner acá this, el dólar this nota 1 más lo que sería el nota 2. Simplemente copio y pego para no de ese modo. Nota 1 voy a dar format para que se separen. Nota 2, nota 3 y por último nota 4. Todo nota 4. Lo que hago es obtener, aquí no necesitamos ningún parámetro de entrada, simplemente va a ser una función sin retorno o sin ningún parámetro de entrada. Vemos que aquí hemos retornado el valor de lo que es las variables o los atributos de nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Pero todo ello lo que hemos hecho es sumar, y vamos a dividir entre 4.0. porque hemos puesto 4.0 para que nos retorne como un valor decimal. Aunque podemos también haber creado una variable llamada private promedio y simplemente lo asignamos dentro de esa variable llamada this y promedio. Podemos utilizar también de ese modo, igualmente funciona, aunque en este caso simplemente hemos retornado return de ese modo. Entonces ya no será necesario esta clase, y así es como estamos trabajando. Voy a guardar y simplemente voy a instanciar a esta clase. Entonces para instanciar puedo ir a otra carpeta, o si no en el mismo archivo. Abajo de las llaves voy a poner aquí objn. Vamos a hacer que sea el nombre del objeto con el cual vamos a instanciar n, o mejor dicho objn. Vamos a poner new y el nombre de la clase llamada nota. Vamos a dar control barra espaciadora, o si no vemos que acá nos dice que necesita los parámetros de entrada para nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. ¿Por qué? Porque como vemos que aquí en el constructor estamos pidiendo que ingrese 4 valores, o hemos declarado 4 parámetros de entrada a la clase nota. Entonces aquí podemos simplemente borrar esto y especificar, supongamos una nota 15, otra nota que sea 16, otro que sea 10 o 14 y otro que sea 20. De ese modo, y una vez que hemos enviado los valores hacia el constructor, lo que va a hacer es asignarlo a cada atributo. Entonces, como sabemos, ya está asignado en cada atributo, y simplemente vamos a acceder a lo que sería el función promedio mediante el objeto con el cual hemos instanciado a la clase. Entonces accedemos a lo que sería la función promedio. De ese modo hemos llamado a lo que sería el método promedio, el cual lo que hace, o su función, es generar o dividir la suma de las 4 notas entre 4.
Entonces esto podemos imprimir dentro de la función llamada echo. Vamos a poner echo y de ese modo ya estamos imprimiendo la nota. Bien, vamos a imprimir, o mejor dicho, vamos a ejecutar el proyecto. Vamos a dar clic derecho y run file para ejecutar el proyecto. Me olvidé decir una cosa. Antes de ejecutar este proyecto debemos de lo que es inicializar lo que es el WAMP server. Bien, acá vemos que nos apareció un error. Vamos a visualizar por qué. Dice que el nota 4 en la línea 34. Vamos a visualizar la línea 34. Tenemos N1, N2 y N4. Bien, vamos a ver aquí por qué generó este error. Vamos a ver 1, 2. Acá nos dice que no definida 31. Ok, acá hemos puesto que es 31. Acá me he equivocado, era no, es no 3. Es no 3, no es no 31. Acá me había confundido. Vamos a ejecutar y vamos a actualizar. Igualmente nos sigue botando la nota 4. Vamos a visualizar por qué. Ok, también acá es no 4, no es N4. Tuve varios errores. Bien, vamos a actualizar y ya nos aparece el promedio final, que sería 16.25. Así es como podemos trabajar con lo que serían las clases y sus respectivos métodos. Aquí, para no equivocarse, hemos utilizado lo que sería, hemos accedido en sí a las variables mismos o a los atributos mismos. Pero si nos damos cuenta, aquí ya hemos generado funciones las cuales retornan el valor que se encuentra dentro de cada variable. Entonces simplemente podemos acceder a lo que sería el nombre de la variable o control Z. Acá me estoy equivocando. Vamos a probar así, si funciona vamos a dar run file y bien, aquí nos está generando igualmente error. Entonces vamos aquí no es así, vamos a ponerlo aquí, this, acá es $this y la nota 1, y aquí también podemos hallar lo que sería el promedio. Como podemos hallar el promedio, simplemente ponemos acá una variable llamada prom, declaramos una variable prom y lo que hacemos simplemente llamar a la función, accedemos al objeto obj en n1 nota 1 más, y igualmente vamos a ir sumando 1 a 1. Vamos a cambiar lo que sea nota 2, nota 3 y nota 4 y simplemente imprimimos con la función echo notas de promedio. Vamos a poner de promedio de notas, debería ser. Simplemente concatenamos la variable prom y todo eso vamos a dividir entre 4.0. Vamos a cerrar dentro de una llave por si acaso, para que no nos genere errores. Vamos a dar clic derecho, run file igualmente, y acá nos muestra los mismos resultados, pero la nota de abajo nos está generando igualmente. Entonces vamos a dar un salto de línea, un break, guardamos y simplemente actualizamos los 3 archivos que tenemos generados. Vamos a actualizar y eso sería las notas. Vemos aquí, vamos a hacer los demás y vamos aquí, vamos a actualizar.
Eso sería llamando a la función misma. Estamos llamando a las funciones las cuales retornan los valores que se encuentran dentro de cada atributo. Simplemente estamos llamando, sumando y damos por último dividir entre 4. Y la otra es que dentro de la clase mismo creamos una función llamada promedio, el cual y también tiene la función de lo que sería sumar las notas o los valores que hemos ingresado mediante el constructor. Damos cuenta, acá hemos llamado o hemos enviado en el constructor mismo. Vale decir que podemos enviar también o podemos asignarlo también en una variable y simplemente le asignamos o escribimos el nombre de la variable llamada nota. Igualmente funciona. Vamos a dar clic derecho, simplemente guardamos y actualizamos el archivo que ya se generó en el navegador. Igualmente nos funciona la misma o el mismo resultado. Supongamos que cambiamos aquí a un 10. Guardamos y actualizamos el navegador. Vemos que el resultado es 15 y al mismo tiempo el de abajo el resultado es 15. Así es como podemos trabajar con lo que serían las clases en PHP. Y la pregunta sería cómo puedo trabajar con lo que serían los formularios. Quiero enviar los datos mediante el formulario, o es decir, del formulario. Supongamos que no queremos ingresar las notas, algo así, simplemente dentro de una variable, sino llamarlo o obtener los datos que ingresamos mediante lo que serían los inputs de el formulario o las etiquetas de HTML. Entonces eso vamos a hacer en la siguiente clase.